Muy buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Seguimos hoy con el ciclo Encadenados y tenemos a José Ovejero con Pilar Adón, ciclo que seguirá el mes que viene con Pilar y con Gustavo Martín Garzo. Como saben, el ciclo consiste en que un escritor va eligiendo a otro con el que conversar y ya hemos tenido varias sesiones y seguiremos también después del verano, pero la próxima en junio, con la que cerraremos la temporada, digamos, es con Pilar y Gustavo Martín Garzo. Así que nada, sin más, les dejo con ellos. Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación a estar aquí. Sí, hace un mes estuve aquí con Marta Sanz en la otra función, yo era el presentado y Marta me presentó de maravilla y conversó conmigo y ahora lo vamos a hacer al revés. Aquí hoy la protagonista es Pilar Adón y yo la voy a acompañar haciéndole una serie de preguntas y luego al final ustedes, si quieren también intervenir o hacer alguna pregunta, supongo que habrá algún micro por ahí suelto que les podamos pasar, ¿verdad? Sí, veo que hay allí uno. Bueno, empiezo presentando muy brevemente a Pilar, que es autora de novela, de relatos, de poesía, que es traductora del inglés. Ha traducido a Henry James y Edith Wharton, entre otros muchos. Yo me atrevería a decir también casi que es editora oficiosa, aunque no oficial, ¿no? Espero que no figuras en ningún sitio. No figuro en ningún sitio, aunque cada vez más. Pero sí que es cierto que llevo ya mis buenos años como editora en Impedimenta y quien siempre aparece es Enrique. Eso es, por eso a mí me parecía que tú estabas, pero que estabas ahí siempre trabajando. Eso es. Bueno, pues han recibido algunos premios, por ejemplo, ¿se llama Joven Talento FNAC o Nuevo Talento FNAC? Y el premio Ojo Crítico. Algunos de sus últimos libros son Mente Animal, si mal no recuerdo, un libro de poemas, uno que acabas de sacar ahora mismo, Las Ofrendas, ¿no? Sí, Las Órdenes. Las Órdenes. Las Órdenes salió hace un mes y pico. En La Bella Varsovia, que habías publicado también en la anterior, en La Bella Varsovia. Sí, sí. Luego libros de cuentos como Las Efímeras, que es el último, publicado en Galaxia Gutenberg. No, estoy metiendo la pata. La vida es la sumergida. Novela. La vida sumergida son los cuentos en Galaxia Gutenberg y Las Efímeras es la novela también en Galaxia Gutenberg. Y el libro de cuentos anterior era El mes más cruel, que estaba publicado en Impedimenta. Bueno, pues una de las cosas que me han llamado la atención, leyéndote, era una especie de fluidez entre todos los géneros. Sí. Hay autores que yo creo que trabajan de manera muy distinta la novela, el cuento, la poesía, por supuesto exigen técnicas y trabajos distintos, pero pensaba que alguno de los cuentos podría encajar perfectamente en alguna de tus novelas y que partes de los poemas podían estar en un cuento, de hecho en un libro mezclas o juntas poesía y cuento, y que hay frases, tanto de las novelas como de los cuentos, que podrían estar en algún libro de poemas. Entonces me gustaría un poco que hablases de esa relación con los géneros y de esa fluidez que yo veo. Sí, tienes razón. Y sobre todo, bueno, buenas tardes, y sobre todo en el proceso de escritura de los últimos libros. Tú date cuenta de que con Las Efímeras, que es la novela que publiqué hace 2 años en Galaxia, a la que te referías antes, es un libro con el que estuve 10 años. Estuve 10 años escribiendo esa novela. Entonces, a lo largo de esos 10 años, que esto yo creo que es un debate interesante, ¿no? ¿Cómo puedes estar durante tanto tiempo con un mismo texto? Mucha gente me lo pregunta, porque claro, a lo largo de 10 años los intereses van cambiando, una va madurando, quizá cosas que te interesaban antes no te interesan tanto después. Y yo me mantuve, que yo lo he visto atrás muchas veces y me sorprendo, yo me mantuve fiel a la idea primera de esa novela, de la que luego podemos hablar, pero claro, durante esos 10 años, evidentemente no solo estuve con esa novela, estuve trabajando en Impedimenta, estuve traduciendo libros, escribí poemas que luego han dado lugar a los poemarios y escribí los cuentos de la vida sumergida. Entonces, esos 13 textos que forman parte de ese libro de relatos surgieron de una manera bastante curiosa, porque se mezclaba un poco la inconsciencia con la voluntariedad.
Porque es un poco lo que te digo, ¿no? Durante esos 10 años, imagínate, los mismos personajes, el mismo escenario. Las efímeras habla de una comunidad utópica, cómo va degenerando, cómo de una primera idea primigenia muy, bueno, pues buena, generosa, en la que se quería que unos niños que de otra manera no habrían tenido acceso a la educación, pues pudieran tenerla, cómo eso fue degenerando, que sucede con casi todas las utopías, que no deja de ser lógico, creo, ¿no? Como un ser imperfecto, como es el ser humano, de repente quiere generar una sociedad perfecta. Pues normalmente termina en desastre, bien por nuestras propias miserias, bien por ambiciones secretas, etc. Entonces, mantuve ese tema, mantuve los personajes que había generado desde el principio, pero de repente yo notaba que surgía una nueva historia. Fíjate que a mí no me interesan demasiado los argumentos, pero sí notaba que algo tiraba hacia otro lado y si yo lo hubiera metido en la novela se habría notado mucho que era un pegote. Entonces de repente surgía un relato con ese espíritu muy cercano al de la novela y de ahí que sobre todo en estos últimos libros efectivamente suceda lo que tú dices. Hay una hermandad absoluta, pues eso, ritmo, un fraseo también casi y una intencionalidad muy, muy cercana entre lo que son los relatos y la novela y los poemarios. Sí, sí, no, desde luego. No sé si han leído a Pilar Adón. Una cosa que llama mucho la atención es que tiene un lenguaje propio que crea atmósferas que son distintas de las que crean otros autores, que tienes la impresión de que cuando te estás sumergiendo en sus obras, sea poesía, sea novela, sea cuento, estás sumergiéndote en un mundo que no conoces. Quiero decir, hay escritores que escriben muy bien, que escriben grandes novelas, pero que de alguna manera te suena a más reconocible lo que hacen. Los encajas dentro de un estilo, los encajas dentro de una corriente. Yo con Pilar tenía dificultades para encasillarla, lo que está bien, por otro lado, ¿no? Pero bueno, uno tiende a buscar referentes y, por ejemplo, si pienso en referentes tuyos de cuento, y pensaba, no encajas con ninguna de esas corrientes principales que podrían ser la carberiana o la cortazariana borgiana, estás en otro sitio. Y yo pensaba... No he leído, para preparar este coloquio, por cierto, no he leído absolutamente nada sobre Pilar. He leído de Pilar bastantes cosas, pero he decidido no leer lo que opinaban otros o lo que tú decías, porque me parecía que era más interesante contrastar lo que yo iba encontrando con lo que tú ahora me digas, que me dices a lo mejor que no es así, pero, por ejemplo, leyendo tus cuentos, yo no pensaba en ningún cuentista español, sino pensaba en Fleur Jaegui, por ejemplo, y pensaba en Tabucchi. Eran los dos que me parecían más cercanos a tu mundo de los que yo conozco. Háblanos un poquito de tus referentes. Sí. Me encanta lo que dices, porque es muy curioso, porque Fleur Jaegui, yo llegué a ella hace relativamente poco. Resulta que hace bastante tiempo, en una reseña de Luna Miguel, ella venía a decir que se me notaba muchísimo la influencia de Fleur Jaegui. Y yo no tenía ni idea de quién era, no la había leído jamás. Y entonces, tiempo después, sí que me despertó mucha curiosidad esa comparación y dije, voy a leer a Fleur Jaegui. Y empecé a leerla y me di cuenta de algo que yo creo que le he oído a decir a Andrés Ibáñez, pero lo mismo no lo ha dicho él. Y Andrés me diría, ¿qué dices? Eso no lo he dicho yo jamás, pero me suena que lo dijo él en una ocasión, que hay libros que sin haberlos leído nos han inspirado. Es una cosa contradictoria, evidentemente, ¿no? Pero es curioso porque me ha sucedido con otros autores. Hace poco me decían que se había leído a Mercè Rodoreda, no recuerdo un libro, no recuerdo cómo se titulaba, La muerte y la primavera, algo por el estilo. Me comentaban que había como mucha influencia en las efímeras de esa novela. Y a lo mejor de repente la leo y descubro que es cierto, pues bueno, pues que hay ciertas semejanzas de una autora a la que jamás ese libro no lo he leído, ¿no? Y con Fleur Jaegui me pasó algo muy parecido. Entonces, bueno, pues es curioso cómo al final se va mezclando todo y cómo vas descubriendo voces que otros han achacado como inspiración de tu obra y de repente descubres que sí que podría haber sido una inspiración, pero que no lo fue porque no hubo una lectura previa, ¿no? Y también me parece muy curioso lo que dices de bueno, la etiqueta, ¿no? Donde encuadrar a cada autor
Porque recuerdo hace muchos años una autora, amiga, me dijo, yo acababa de publicar pues El mes más cruel, el libro de relatos. Entonces ella me comentó, ¿cómo puedes escribir estas cosas? Me decía, no estás en ninguna línea ahora mismo, es muy difícil, ¿no? Y muchas veces parece más sencillo unirte a cierta tendencia, como que parece que te van a meter en un grupo y va a ser todo más fácil. Eso jamás me ha preocupado, jamás. Yo recuerdo haber leído en un libro de M. Forster, que él decía, en aspectos de la novela, decía, no creo que haya ningún autor que cuando se pone a escribir piense, yo voy a ser un escritor eduardiano, yo voy a ser un escritor victoriano, ¿no? Eso no se lo plantea jamás un escritor, me parecería terrible. Entonces, evidentemente, yo escribo lo que quiero escribir y escribo lo que me gustaría leer, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte sí que se ha producido un fenómeno curioso y empiezan a encasillarme en una literatura llamada neoruralista. Entonces, sí, yo también pongo esa cara. Pero entiendo por el espacio que utilizas a veces, pero nada más. Claro, por la naturaleza que está muy presente. Claro. Entonces, bueno, pues lo han mezclado un poco con Intemperie, con ciertas novelas de Lara Moreno, y entonces sí que como que se puede llegar a formar ahí un grupo. La verdad es que me interesa poco. Yo escribo lo que me gusta, ya te digo, lo que me gustaría leer, y comento con mucha frecuencia, y no sé qué pensarás, que creo que los escritores finalmente siempre tendemos a escribir sobre lo mismo. No sé si estarás de acuerdo. Hay una serie de temas que nos interesan, que nos obsesionan, que son los que nos hacen pasar horas y días y años con ellos, con esos temas, y al final los sitúas en distintos ambientes, con obviamente distintos personajes, pero los temas son recurrentes. Y en mi caso los temas son la huida, el miedo, el deseo de estar en otro sitio. Y sobre esos temas voy, pues bueno, dejando caer los personajes y las anécdotas. Sí, y bueno, ahora dentro de un poquito quería sacar alguno de esos temas, hablar de algunos que he encontrado recurrentes en lo que has escrito. Estaba pensando, sí, que probablemente a veces esos parecidos que a veces detectamos desde fuera no son tanto influencia como una especie de hermandad, ¿no? De una mirada común, de una manera similar de entender el mundo, por lo menos desde el punto de vista literario. Pero bueno, seguro que has tenido influencias. ¿Hay alguna que puedas reconocer? Es muy difícil, ¿eh? Y fíjate que yo misma conozco mi historia y por supuesto sé los escritores que me han llevado a querer ser escritora, ¿no? Yo siempre lo comento, cuando yo era pequeña, muy pequeña, yo me recuerdo, y creo que ahí está de verdad el germen, yo me recuerdo como una niña muy consciente y tengo muchos recuerdos de cómo era yo de pequeña, lo que realmente quería hacer, lo que de verdad me motivaba, cómo quería crecer, y yo sobre todo tenía la sensación de que quería salir. No es que mi infancia fuera especialmente dura, ni problemática, ni nada, pero yo quería salir. Tenía muchas ganas de vivir viajando, de conocer gente interesante. Y deduzco que yo llegué a esas ideas, a esas aspiraciones, porque yo leía muchísimo desde bien pequeña, y leía todo lo que había en mi casa. Esto a muchos escritores nos pasa. Luego lees biografías de autores y es algo común. La pequeña biblioteca que pudieran tener tus padres, que en mi caso era realmente pequeña. Mi madre tenía la colección Reno y yo cogía todos los libros de la colección Reno y los leía todos desde pequeña. Entonces, esas influencias, esas mezclas, porque es que realmente no había una línea. Yo leía Sinué el egipcio, leía Cumbres borrascosas, también leía una cosa que tenía mi madre que se llama La máquina del amor, o sea, leía absolutamente. Las dos primeras estaban en mi casa, La máquina del amor no. En mi casa también había una pequeñísima biblioteca en la que estaba todo mezclado, esas colecciones en las que cabía de todo. De todo. Ahí recuerdo haber leído Jane Eyre, pues todos estos. Yo Claudio lo leí más adelante, no sé si recuerdas que había lo que se llamaba la obra social de Caja Madrid. Bueno, y entonces regalaban libros. Y de ahí leí yo Claudio, lo leí absolutamente todo. Entonces, era muy curiosa. Y leía libros de literatura, pero también me ponía a leer la enciclopedia. Entonces, yo recuerdo haber leído la biografía de Paul Bowles
Y pues eso, en mi niñez yo pensaba, ¿cómo puede ser tan sabio alguien? ¿Cómo puede saber tantas cosas? Yo veía palabras que no entendía y dije, pues seguro que se ha leído la enciclopedia. Entonces yo empecé por la A. Y entonces ya te digo, de ahí todas esas aspiraciones, todas esas lecturas. Luego ya, si te tengo que mencionar algunas más conscientes, pues te mencionaría June Vance, pero mi literatura no tiene nada que ver con la de June Vance realmente. Te mencionaría Virginia Woolf, te mencionaría luego en poesía pues quizás Sylvia Plath, pero ya son lecturas buscadas. Y estas elucubraciones que hacemos muchas veces los escritores, ¿no?, de buscar a posteriori los motivos por los que escribimos, ¿no?, que yo creo que lo hacemos siempre. Empezamos a escribir porque queremos huir, porque queremos salir, porque queremos emular a alguien, y de repente ya cuando consigues empezar a publicar y empiezan a hacerte entrevistas, te tienes que buscar como una especie de, no sé cómo decirte, una especie de mandamientos, ¿no?, de por qué hago lo que hago. Sí, también porque te lo preguntan, ¿no? Claro. Te hacen esa pregunta que tú no te habías hecho previamente. De repente, efectivamente, te lo preguntan y parece que si no tienes una respuesta ágil, rápida e inteligente, no vas a salir bien parada, ¿no? Muchas veces yo solo... No sé qué opinarás tú, pero yo muchas veces pienso, bastante hacemos los escritores con escribir. Luego tenemos que dar entrevistas, tenemos que hacer presentaciones, tenemos que hablar en público, y pienso, bastante hacemos. Es como para encima dar un discurso bien hilado e inteligente, ¿no?, con lo que cuesta. Y casi espontáneo, ¿no? Y casi espontáneo, efectivamente. Sí, hoy precisamente me escribían en relación a una entrevista que me habían hecho y me decía alguien que estaba muy bien, y yo respondía que yo tenía esa sensación que tengo siempre cuando me atrevo a leer alguna entrevista mía, que me atrevo pocas veces, que es que me dirían, no es eso, no es exactamente así, ¿no? Sí. Que uno pues se aproxima más o menos, ¿no? Pero nada más. Sí, pero nada más, ¿no? Es verdad, y muchas veces eso, te buscas pues un lugar de confort donde dices, aquí puedo llegar a reconocerme en esta frase. Pero ya cuando la repites tantas veces, ya llega un momento que dices, estoy impostándolo todo y no tiene nada que ver con lo que en realidad es el acto de escribir. Yo recuerdo una vez en una feria del libro, hace ya unos años, cuando publiqué en 2003 Las hijas de Sara, lo publiqué en Alianza, y Alianza organizó una mesa con los autores que habíamos publicado obra ese año. Y alguien preguntó, ¿y cómo hace usted para escribir? Es complicadísima esa respuesta, pero yo recuerdo que respondí, pues yo estoy en mi casa, yo soy muy miope, tengo las gafas puestas, normalmente escribo con ropa de casa y me pongo a escribir y ya está, es que tampoco hay más misterio, ¿no? Ahí fue, y fíjate qué poco glamuroso, pero yo creo que fue una de las verdades más grandes que yo he dicho en mi vida. En mi casa, con la ropa de andar por casa, las gafas y despeinada, y ahí es cuando realmente me siento yo y donde realmente estoy muy cómoda. Y donde me gustaría estar todo el tiempo. Oye, ¿y cómo lo combinas con la traducción? Por un lado, te divides por periodos el día o depende de la carga de trabajo, y eso me interesa, pero lo que más me interesa es cómo te influye la traducción como escritora. ¿Tienes alguna idea al respecto? Sí, es muy interesante porque además eso ya sí que es más racional, fíjate. Sí que influye muchísimo. A ver, yo empecé a traducir de una manera bastante suicida, porque la primera obra que traduje fue precisamente de una novela de Henry James. Yo era bastante joven y, por tanto, pues eso, bastante inconsciente en ese sentido de lanzarme, y lo pasé muy mal, muy mal. Porque claro, tú lees en castellano Henry James y todo fluye, es fantástico, si está bien traducido. Y de repente me enfrenté a un texto que yo había leído en inglés, había entendido perfectamente, pero a la hora de traducirlo al castellano, pues ahí empezó la pesadilla. Entonces ahí ya me di cuenta de lo que era de verdad el dominio o el intento de dominio de un texto ajeno, el respeto de ese texto ajeno y el control absoluto del lenguaje y el control absoluto del ritmo. Y yo creo, y por eso me parece súper interesante la pregunta, que de ahí ha derivado mi manera de escribir y mi manera de concebir la literatura a partir de entonces. ¿Por qué digo esto? Cuando yo, sé que no lo comparte todo el mundo, pero yo cuando me planteo una obra, y ahora lo estoy viviendo porque estoy empezando una novela nueva,
Le dedico muchísimo, muchísimo tiempo a concebir los personajes, el paisaje, el ambiente, la imagen que quiero que perdure durante toda la novela. Y de eso vas tomando notas. De eso voy tomando notas, pero eso que yo ideo al principio es inflexible, no lo cambio. Hay muchos escritores, no sé si a ti te pasará, que según va avanzando la historia se van dejando sorprender. Y los personajes a lo mejor van tomando una deriva, van tomando otra. La excusa inicial puede incluso pervertirse y derivar hacia otro sitio y no terminar donde tú tenías previsto. Algunos escritores me han contado esto. Me cuento entre ellos. Claro, ¿ves? A mí esto no me pasa, no dejo que me pase. Por eso también muchas veces me sorprendo durante esos 10, 11 años de las efímeras. Yo sabía dónde tenían que ir los personajes, cómo tenían que terminar, qué era lo que les iba a pasar y estaba todo muy, muy estructurado. Y ningún personaje se me podía revelar, ni me podía, pues eso, cambiar nada. Tenía que estar todo. Y yo creo... Bueno, de hecho los exilias al libro de cuentos, si te sale alguno, como decías antes, efectivamente, ¿no? Si alguno se me revela o alguno decide tener una vida propia, sale otra historia. Y yo creo que deriva en gran parte de esta manera tan metódica y tan cuadriculada de hacer las traducciones. ¿Sabes? De tener que controlar tanto el texto. Es curioso, ¿no? Es como si obedecieras otra voz, que en el caso de la traducción es la voz del autor, y en el caso de la creación es la voz primera que ha generado todo aquello, y de repente yo me convierto, bueno, pues en la persona que disfruta mucho con la forma, disfruta mucho con las palabras, pero no con el argumento, porque el argumento ya está marcado desde el principio. ¡Qué suerte! Sí. Eso está bien, sí. Debería probarlo. ¿Tú no lo haces así? No. Yo empiezo a veces con una mini escena y yo no tengo personajes, no tengo historia. Me interesa esa escena, la escribo, entonces la miro y derivo de ahí otra escena. Y así sucesivamente hasta que he llegado casi al final del libro. Entonces ya ordeno, cambio, estructuro, etcétera. O sea que es justo la manera opuesta de escribir. Claro, y me pregunto cómo sería escribir como tú, qué resultado daría, ¿no? También me pregunto, porque claro, ahí me imagino que tú al final tienes un trabajo de, ¿cómo decirte?, de reconstrucción y control, claro, sí. Inmenso. Claro, el control viene al final. Eso es. De hacer que todo aquello que has ido sacando así sin más, quiero decir, sin pensar en el todo, tienes que convertirlo, darle una forma, etcétera. Pero bueno, es otra historia. Sí, a mí eso, fíjate, me da miedo. Me da miedo precisamente por, no sé qué te va a parecer, pero me da miedo por la posibilidad de en algún momento quedarme sin ideas y que no sé cómo decirte, se me adulteren los personajes. Entonces eso, yo sé de escritores eso, que dicen, no, se me ha revelado el personaje y ha derivado. Yo no dejo que se revelen, tienen que ser... Eso, soy una gobernanta dura. Sí, bueno, a mí no me gusta esa idea de la rebelión del personaje. Ya. Para mí es más como si fuese conociéndolo y de pronto descubriese cosas, como cuando conoces a otra persona, que no sabías que estaban ahí. O sea, porque lo de la rebelión parece un poco eso, como si el personaje tuviese una vida propia, no la tiene. Bueno, te divertirás mucho más que yo escribiendo. Pero lo paso muy mal también porque me quedo sin eso, de pronto parado en medio de algo y no sé nada. Pero, bueno, volvemos a tu obra. Hablabas hace un momento de toda una serie de temas que se van repitiendo y yo he ido encontrando varios de ellos. Uno tiene que ver con la huida, que mencionabas. Hay otro que me ha interesado muchísimo y que me he encontrado, yo creo que en los libros de cuentos varias veces, en las efímeras, en los poemas ahora mismo, sí, también, la enfermedad. En todas tus obras hay gente que está enferma, que está convaleciente, que está retirada porque está enferma. Sí. Y tú ese tema, ¿eres consciente de él? Sí. Sí, ese tema es al final una excusa, porque es lo que te decía antes. Muchas veces los argumentos, bueno, muchas veces no siempre, los argumentos
las tramas, me interesan poco. Y lo que hago es utilizarlas como excusas para desarrollar los temas que me interesan mucho. ¿Qué es esto? El miedo, el deseo de estar en otra parte, ciertas frustraciones y la dependencia. La dependencia es un tema que me interesa muchísimo, la dependencia emocional sobre todo, pero también la dependencia física. Como la esclavitud al final se forma tanto por parte del que cuida como del que es cuidado, es evidente, ¿no? Entonces, ahí la enfermedad es una excusa obvia, es casi fácil, ¿no? De repente alguien tiene que cuidar a otra persona que está enferma, pero he llegado en algunos textos a hacer que en realidad la enfermedad no existiera físicamente, sino que uno de ellos, por ejemplo, en un cuento, El fumigador se titula, lo que hace la madre, que no es madre en realidad, le llamo la nodriza, lo que hace es hacerle creer a su ahijado que está enfermo, sí, que es un monstruo, que no puede salir porque todo el mundo se espantaría muchísimo al verlo, y en realidad no hay tal enfermedad, es simplemente esa crueldad del amor extremo, si podemos utilizar ese término, de te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, que no quiero que te vayas de mi lado y hago que tú dependas de mí, con la trampa de que eso también, que tú dependas de mí, se pueda convertir en amor, ¿no? Esas dependencias, esos juegos del amor, bueno, podemos decir que en cierto modo los conozco de alguna manera y siempre me han llamado mucho la atención. Yo quiero lo mejor para ti y lo mejor para ti es que estés conmigo. Sí, que está mucho más desarrollado, eso está en ese cuento efectivamente, y luego está muy desarrollado en las efímeras, sí, la relación entre las dos hermanas, que una encierra a la otra por su bien, ¿no? Y sí, la tiene allí unas condiciones inhumanas, pero es para protegerla. Claro, claro. Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque además en la mayoría de los casos no hay mala fe, es perverso al final. No hay una mala fe consciente. Las relaciones materno-filiales es algo que se da con mucha frecuencia. Y no hay mala fe, realmente nos queremos, realmente hay amor. Pero claro, ese amor, como decía antes, llevado ya la enfermedad, al límite de la enfermedad psicológica, se convierte eso ya en esclavitud y en lo que decíamos, ¿no? Como te quiero tanto y quiero tu bien, que mejor bien que estés conmigo. Claro, y luego de ahí sale casi necesariamente el tema de las relaciones de poder, también, porque es el poder de quien cuida, pero también el poder del enfermo, que limita la vida del otro. Claro. Ahí, dependiendo de los cuentos, ahora mismo no recordaría los títulos, pero en unos es el débil el que en realidad impone las cosas, y en otros es el que está cuidando, el que impone, y además a veces con amor, pero también a veces con rabia, ¿no? Sí. Sí, porque en el fondo lo que les pasa a mis personajes también es que en cierto modo se rebelan. Lo que pasa es que es una rebelión muy pequeñita, muy pequeñita. ¿Cómo se rebelan? Con una voluntad de querer, como decíamos antes, estar en otro sitio. Casi siempre es mediante la fantasía. Por ejemplo, en el relato que abre La vida sumergida, se titula Pietas, cuenta la historia de dos mujeres que viven juntas, no hay una relación real de parentesco, aunque mucha gente me ha dicho que son hermanas, pero yo no digo que sean hermanas, y la mayor ha hecho siempre de tutora, por decirlo de alguna manera, de madre de la pequeña. Entonces le ha enseñado lo que tiene que leer, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que moverse, cómo tiene que pensar, y llega un momento, y hay amor ahí, hay relación de dependencia, pero también hay cariño. Llega un momento en que la más joven decide, esa pequeña rebeldía de la que te hablaba antes, decide que ya no quiere seguir dependiendo de la mayor, que quiere libertad para aprender otras cosas, pensando, que eso también es algo muy curioso de las dependencias, pero otro tipo de dependencias, las que nos generamos nosotros mismos, las excusas que nos damos para no actuar, ¿no? Que muchas veces no actuamos, pensamos, claro, es que tengo que cuidar de fulanito y por tanto no puedo hacer tal. Y de repente fulanito se muere y tampoco hago tal. Y eso es lo que pasa en este cuento. Porque lo que hace la más jovencita es pedirle a la mayor que se muera. Y entonces la mayor se muere. De una manera extraña, pero se muere. Se muere de una manera extraña, efectivamente. ¿Y qué pasa? La joven que pensaba, si estoy sola voy a poder hacer esto, voy a poder hacer aquello, voy a poder bailar, voy a poder salir, voy a poder... No lo hace.
Y ahí hay otro tema que eso me interesa mucho también, cómo nos engañamos a nosotros mismos. Claro, todos estos temas tan abstractos, al final son los que me interesan muchísimo y a partir de ahí van surgiendo las historias. Por eso muchas veces la gente me dice, pero claro, es que tus finales son muy abiertos, te recreas muchísimo en el lenguaje, en la forma. Claro, es que al final es lo que me interesa, y no solo como escritora, es que al final es lo que me interesa como lectora también. Por eso leer a Ingeborg Bachmann o Fleur Jaguy para mí es una delicia. Sí, además, con esto que decías, estaba pensando en otra cosa que me había llamado la atención, que es, y que me lo estabas explicando ahora al decirme que las tramas no te interesan tanto, etcétera, es que los personajes, claro, actúan, tienen que hacer algo, pero sobre todo tenemos acceso a su vida interior. Es decir, son más lo que son por lo que piensan y lo que sienten, lo que se dicen y lo que no, cómo se engañan, sí, que por lo que hacen. Sí, es que hacen poco. Sí. Sí, la verdad es que, y cada vez hacen menos. Cada vez hacen menos. Es una anécdota muy boba, pero yo recuerdo cuando escribí mi primera novela, que pues yo era muy jovencita, y esa novela jamás salió a la luz ni jamás saldrá, se titulaba Silentes. Recuerdo, claro, por entonces no había talleres de escritura creativa, no había nada, tú aprendías a escribir leyendo. Y recuerdo que yo no sabía sacar al personaje de casa, no tenía ni idea, yo le tenía metido ahí en la casa, y en la casa pues eso, lo que tú dices, su vida interior, sus pensamientos, lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer, y de repente yo quería que saliera a la calle, y yo pensaba, ¿cómo saco a este hombre a la calle? Le pongo bajando un escalón, otro escalón, otro escalón, luego ya aprendí que era mucho más fácil. Punto y aparte, en la calle sucedió. Y de aquella anécdota la recuerdo mucho porque me he dado cuenta de que ahora soy muy feliz teniendo a los personajes encerrados. Y ya está. Sí. Y pero de no hecho, no la mayoría pasa. están o encerrados, sí, o en un jardín, pero también aparte del resto del mundo, ¿no? O incluso cuando están en la naturaleza, están encerrados en la naturaleza. Eso es, sí. Y ya no es porque no sepa sacarles de casa, es que realmente todo lo que les sucede, efectivamente, no hay grandes movimientos, no hay grandes acontecimientos, ni históricos ni personales. Les pasan muchas cosas, pero casi todas son interiores. Y no es, tampoco es nada baladí, es la palabra que quería decir, porque sucede muchas veces que estás en casa tranquilamente y de repente empiezas, esto a lo mejor suena un poco extraño, pero yo creo que nos pasa a todos, empiezas a elucubrar, a pensar, y habrá pensado esto y habrá dicho lo otro y no sé qué, y te montas una película tú solo en tu cabeza que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Eso llevado a la literatura, desde mi punto de vista, es muy fructífero, pero sucede, y eres capaz de coger un teléfono y llamar a alguien y montar un cirio con algo que no ha sido real, solo con algo que has hecho tú, ¿no? Tu cabeza. Esa realidad interna del ser humano a mí me atrae muchísimo, esa riqueza, ¿no? Pero lo curioso es, o por lo menos a mí me resulta curioso como lector, que estoy leyendo lo que sienten estos personajes, lo que piensan, y sin embargo no tengo la impresión de estar leyendo una novela, no sé cómo llamarla, psicologista, en el sentido de que pretenda explicar a los personajes por lo que piensan y sienten. De hecho, a menudo termino el cuento, la novela, y tengo la impresión de no entender del todo a los personajes, de que siguen siendo un mundo opaco, en cierto sentido, de no entender bien sus motivaciones, de tener yo que hacer como ellos, construírmelas en mi interior. Claro. Eso te lo he leído en alguna entrevista, que no sé cuándo lo comentaste, que buscabas lectores inteligentes. Claro, yo creo hay escritores que buscamos eso, lectores inteligentes, que nos interpreten, que interpreten nuestras historias y que llenen y que rellenen huecos, ¿no? Y al final es de lo que se trata. Es que yo creo que no hay nada más aburrido que coger un libro como lectora, y como escritora ya ni te cuento, y que esté todo masticado, que esté todo explicado, que esté todo ya digerido y que yo no pueda aportar nada. A mí me encanta aportar como lectora, y entonces como escritora al final, con lo que yo me divierto, con la escritura, y me divierto muchísimo, es con el proceso en el que estoy ahora, de crear todo el mundo, ¿no? Y luego con las travesuras formales. De esas travesuras formales viene que, aunque
ya has visto, ¿no?, mi proceso, soy un poco obsesiva además. Aunque yo sepa perfectamente todo lo que sucede, de dónde vienen, a dónde van, qué está pasando, cómo son los personajes, etc., esas travesuras hacen que yo omita mucha información, que deje caer algo, que otra cosa, a lo mejor de repente dé muchas pistas y luego parezcan contradictorias. Todo eso hay que tener un buen pulso, tenerlo todo muy medido. Algunos no funcionan y entonces no salen nunca a la luz, cuentos que no han funcionado y están ahí guardados en el ordenador. Pero eso es lo que hace que efectivamente suceda eso. En el prólogo que escribió Marta Sanz precisamente para El mes más cruel, una de sus apartados, ya sabes que Marta escribe así en apartados, pues uno de los apartados empezaba, ¿habré entendido bien? Y muchos lectores se agarraron a eso. Muchísimos. Yo esto se lo tengo que decir un día a Marta. Digo, tú no sabes hasta qué punto has hecho que un montón de lectores me hayan dicho, no, claro, es que no he entendido bien. Bueno, sí has entendido bien, pero hay múltiples pero no interpretaciones. Todo se puede entender tampoco. Claro, ¿no? Y hay cosas fantásticas. Fíjate, en Las efímeras, en la primera página cuenta cómo la protagonista da nombre a unas encinas, a los árboles. Y entonces, esto me pareció muy curioso porque vuelvo a mencionar a Andrés Ibáñez, y esto sí que es una anécdota real. Yo recuerdo que un día hablando, yo tengo una pequeña parcela y una casita en un pueblo de Toledo, y a mí me hacía mucha ilusión tener árboles. Y empecé a plantar, y planté árboles frutales, y planté un almendro. Y entonces le dije un día, es que son mis árboles, y los voy a bautizar. Y me dijo, qué tontería, Pilar, tú jamás tendrás un árbol. Como diciendo, los árboles no se tienen, los árboles están ahí. Pero a mí me hacía ilusión tener un árbol, y pensé, pues mi personaje va a bautizar sus árboles. Entonces empieza con eso, en un club de lectura me viene un lector y me dice, tú no eres consciente seguramente de que has empezado la novela como el Génesis, porque lo primero que hizo Dios fue poner nombres a las cosas. Claro, me pareció una interpretación magnífica. Por supuesto que yo no era consciente de eso, ni muchísimo menos, pero luego te pasará seguro, los lectores, cuando tenemos este tipo de literatura, rellenan qué es lo que queremos que hagan. Y entonces te vienen con unas interpretaciones fantásticas. Sí, a veces descabelladas para mi gusto, a veces muy pertinentes y que te descubren cosas que tú no sabías. Oye, ya que hablamos de árboles, uno de los protagonistas de casi toda tu obra es el paisaje. El paisaje está no solo contado, sino que está detallado a un nivel de minucia, de manera que a mí me resulta, en algunos momentos, sin ser amenazador, pero sí opresivo. Sí. No sé si es algo... Bueno, háblame de tu paisaje sí. en la novela, porque es evidente que es algo que trabajas muchísimo y que te interesa mucho. Es absolutamente intencionado. Y además, fíjate, el paisaje, además de lo evidente, que el paisaje se ha utilizado siempre, si de repente querías que un personaje estuviera enfadado, pues tronaba, si de repente se enamoraba salía el sol. Evidentemente no lo hago de una manera tan obvia, pero sí que es cierto que a mí el paisaje me ha ayudado mucho, porque cuando yo empecé a escribir estas primeras influencias de las que hablábamos antes, prácticamente todas mis lecturas voluntarias, no las del colegio, eran de autores extranjeros. Fíjate, te he mencionado Paul Bowles, a Juna Barnes, leía... Pues eso, empecé a leer también a Virginia Woolf. Perdona que te interrumpa un segundo. Cuando hablo del paisaje, para que nos entiendan, no solo hablo de los grandes árboles y las montañas, estoy hablando de los líquenes, de los hongos, por eso decía contado con toda minuciosidad. Perdón, sí. Sí, hay una investigación brutal. Y luego te voy a contar una anécdota de por qué también. Y resulta que, claro, yo cuando empecé a escribir, sobre todo poesía, me di cuenta, era bastante jovencita. Yo mi primer premio literario lo gané con 18 años y fue una cosa, un cuento horrible y bueno. Yo me di cuenta de que tenía excesiva influencia de las traducciones. Es difícil de explicar, pero mis lecturas habían sido, pues eso, mayoritariamente de manera voluntaria y disfrutable traducciones. Entonces, tendía, en cierto modo, a emular eso. Y llegó un momento en que me di cuenta de que no me gustaba impostar así la voz. No me gustaba. Me sentía bien como lectora de esos textos, pero no como escritora. Y bien joven, bueno, un poco más mayor, me di cuenta de que yo también conocía una naturaleza, acontecimientos dentro de mi
bueno, breve existencia vital, conocía un paisaje y todo eso lo podía pasar por el tamiz de la literatura y hablar de temas literarios, pero muy cercanos a mi verdad. Y de repente yo quería hablar de mi verdad. Y ese paisaje del que hablamos, de eso, de los árboles, los musgos, los líquenes, qué sé yo, el monte bajo, lo que sea, es un paisaje, no te voy a decir en el que yo he crecido, pero sí en el que yo he pasado muchísimo tiempo. Cuando me dicen que por qué no digo y no detallo, pues esto pasa en Soria o esto pasa en Burgos, es porque para mí es tan reconocible que en cierto modo dejaría de estar haciendo la literatura que me interesa para quizá tocar más el realismo, y no me interesa tanto ese pose de realismo. Entonces lo que hago es eso que conozco muy bien, filtrarlo por la literatura y convertirlo en otra cosa, pero tanto en otra cosa que hay gente que me dice que podría ser perfectamente Inglaterra o podría ser perfectamente el norte de Europa. Y nada más lejos de la verdad, es que está aquí al lado. Entonces ahí me di cuenta eso de que ese paisaje áspero, muy, no me gusta poner adjetivos, pero muy cruel, contra el que hay que luchar, contra el que el ser humano tiene que hacerse valer, me servía muy bien para estas historias de huida y de sumisión y de dependencias. Sí, ahí siempre es, si no sé si es la palabra tampoco, una especie de hostilidad Sí. en el paisaje, ¿no? En la naturaleza. Pero esto que dices sobre el paisaje, que tú lo reconoces, pero que no lo sitúas en un lugar, me hace pensar también en otro rasgo que a mí me parece encontrar en tu literatura, que es lo ahistórico. Sí. Quiero decir, no sabes en qué lugar, pero tampoco sabes en qué tiempo. Algunas de las historias que cuentas podrían estar ambientadas en el siglo XIX en un jardín victoriano, ¿eh? O podrían, qué sé yo, uno nunca tiene nunca quizás excesivo, pero en general no tienes el contexto temporal y geográfico de los personajes, lo que los vuelve un poco más opacos todavía. Claro, y hace que sea, como decíamos antes, quizá más difícil ponerle una etiqueta a lo que escribo, seguramente también, ¿no? Porque no podemos incluirlo en literatura, no sé, de ciudad, del siglo XXI. Sí que es cierto, es complicado, pero eso también es absolutamente voluntario. Al final para mí la literatura es evasión, es disfrutar. Yo me lo paso muy bien escribiendo. Fíjate que te decía antes que mi lugar perfecto es estar ahí en mi habitación, que no necesito muchas cosas, ¿eh? Necesito mis libros, un ordenador y estar tranquila. A lo mejor sí son muchas cosas. y me lo paso muy bien. Entonces, para pasármelo también necesito, pues eso, en cierto modo evadirme. Y si ya estoy hablando de un lugar, de un tiempo, aunque yo sepa perfectamente dónde estoy, en qué época estoy, porque claro, es un poco la anécdota que te iba a contar. No hay nada que más terror me dé que caer en algún tipo de incoherencia. O sea, no puede ser jamás siglo XIX si de repente vemos que, qué sé yo, pues que nunca llevan móvil, ¿no? Pero imagínate que llevaran un móvil. Bueno, pero hasta Henry James cometía incoherencias. Claro, pero a mí eso me aterroriza. Mírate, es una anécdota que, bueno, es que me parece muy curiosa. Cuando yo publiqué mi primera novela, tenía 20 y tantos años, y me la presentó Juan Pedro Aparicio, que ya era como, bueno, para mí fue un bautismo absolutamente increíble y dorado, ¿no? Entonces, mi primera novela ya hablaba de dos hermanos que estaban encerrados en una casa y su madre estaba dentro del encierro de la casa, estaba encerrada en una habitación a su vez, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hablaba de la relación entre los dos hermanos, de absoluta dependencia, el hermano no quería que la chica saliera de la casa, no fueran a hacerle algo, etc. Y una relación evidente de dominio bastante física y bastante violenta, que luego he ido depurando. En mis historias creo que hay una violencia importante pero soterrada, no hay una violencia física real. Pero en esta primera novela sí la había. Y resulta que me la presentó Juan Pedro Aparicio y eso, en mi novela estaba todo el rato lloviendo y el ambiente era muy gris, pero había tomates. Entonces él me dijo, pero Pilar, ¿cómo hay tanto tomate en un sitio Se pudre donde no hace más que llover? Y aquello se me quedó grabado aquí y dije, de ahora en adelante nunca va a haber un tomate ni va a haber ningún elemento extraño en nada de lo que yo escriba. Y
soy muy obsesiva con estas cosas. Entonces, bueno, pues eso, la investigación, si en la novela pongo que hay un enebro debajo de una encina, es porque sé que eso sucede. Que conviven el enebro. Que conviven, eso. Oye, y ahora que mencionas el encierro de los personajes y esas relaciones violentas, y que yo creo que sí, que son violentas en la inmensa mayoría de lo que yo recuerdo haberte leído, y esa violencia soterrada que rara vez sale a la luz, y en esas relaciones de tensión, de hostilidad, lo que no hay casi nunca es la relación sexual. Es verdad. Y en algún caso intuimos que la ha habido. Sí. Hay un cuento también de un chico homosexual que vuelve a su casa y entonces sabemos que ha tenido una relación con otro en África, me parece, no recuerdo en qué lugar, pero es algo que parece casi ausente de todos ellos. Es verdad. Es verdad, y ya me lo han preguntado en otra ocasión, porque por ejemplo en La vida sumergida no hay relaciones de pareja casi. Ya no solo que no haya sexo. Son hermanos, son amigos. Es que no hay casi relaciones de pareja, es verdad. Sí. Pues no sé por qué. Va a tener que ser una de estas cosas. Y fíjate que ya me lo han preguntado y no sé cómo salí en aquella ocasión, no sé qué dije, pero va a ser una de estas cosas que voy a tener que plantearme a ver por qué. Puedo decir sencillamente que no te interesa literariamente y ya está. Pero... ¿Sabes qué pasa? No, no me interesa demasiado. A ver, lo que te voy a decir lo estoy improvisando, no es algo que tenga aquí. Te están grabando, te decía, Te están grabando, digo. No, pero no es algo que tenga preparado, como te decía, de estos mandamientos que nos organizamos ahí en plan programático, ¿no? Pero, no sé, me voy a lanzar. No me interesan demasiado las funciones fisiológicas del ser humano y pienso, igual que no les pongo comiendo, el hecho, ¿no?, de estar comiendo y los sonidos de, bueno, pues de la masticación, no les pongo yendo al cuarto de baño, no les pongo nunca duchándose, que yo recuerde, pues tampoco les pongo teniendo sexo, o sea, acostándose y haciendo el amor, ni nada por el estilo. Yo creo que deben de ir por ahí las cosas, no lo sé. Muchas veces, esto estoy improvisando totalmente, pero muchas veces pienso que escribo sobre seres bastante incorpóreos, bastante incorpóreos. Tienen pasiones humanas muy, muy viscerales, la ira, la dependencia, el odio, el amor también, pero un amor no carnal. Y son muy poco físicos, es cierto. Y yo creo que quizá por ahí vaya... Sí, quizá en las efímeras un poquito más, en la relación de la hermana encerrada con este... Pero fíjate que tampoco se Pero tampoco se muestra, únicamente pensamos que puede haber algo y ahí hay un contacto físico entre ellos, pero no sabemos... Esta pregunta me ha hecho pensar en ella. Muy bien. Bueno, pues para ir terminando, me parece, bueno, yo tenía una pregunta más y luego damos paso a las del público, y con las efímeras, tú hablas de esta comunidad que, como decías, era una comunidad utópica al principio y luego le pasa como a todas las utopías, que si llegan a realizarse empiezan a mostrar sus imperfecciones o se convierten en algo totalitario, porque la perfección solo puede ser totalitaria, no permite disidencia, pero ahí me estoy desviando. Lo que quería saber es, cuando te pones a escribir, ya me has dicho un poco cuál es tu proceso, pero hay también una idea sobre la que quieres escribir o una situación y una atmósfera. Quiero decir, tú te planteas, voy a escribir sobre el desmoronamiento de una utopía, o eso no está en tu mente. Sí, en el caso de las efímeras, yo tenía muchas ganas de hablar de una sociedad utópica. Y de hecho, fíjate, uno de los cuentos de La vida sumergida, que se titula Un mundo muy pequeño, vuelvo otra vez a meterme en otra comunidad utópica, de aires tolstoyanos, porque investigué tanto porque es algo que me llama mucho la atención. Y de hecho la nueva novela que estoy empezando no va tanto por ahí, pero también habla de una comunidad. Me interesan tanto las comunidades aisladas y todo lo que sucede dentro, cómo las individualidades dentro de una comunidad pueden seguir siendo individualidades, es lo que me interesa. Y quizá por esa tendencia a mantener la individualidad, también en cierto modo las comunidades tienden a fracasar, al menos las que creo yo, ¿no? Porque es algo que siempre me ha llamado mucho la atención.
yo no sé si esto es generalizado, pero yo tiendo a pensar que todas las niñas en algún momento quisimos ser monjes, o al menos yo no quise ser monja, quise ser monje. Yo quería estar con monjes y dedicarme solo a leer y que me dejaran en paz y poder escribir y pensar y tal, ¿no? Entonces yo pensaba, sería un monje individualista, pero dentro de una comunidad en la que todos queremos ser individualistas. Es extraño. Entonces eso me interesa mucho. Y sí, la idea ya era esa, y luego ya pues fue como... De eso era de lo que yo quería hablar, tenía que buscarme una excusa, y entonces ya empezaron las hermanas y todo esto. Sí, y esos monjes aparecen en tus libros mucho, quiero decir, esos individuos, hombres o mujeres, que están recluidos, que se protegen del mundo en esa reclusión y en la lectura. Y en la lectura. Los personajes leen bastante, ¿no? Todo y se el tiempo. refugian en esos libros de la realidad que les rodea, ¿no? Eso también me lo descubrió Marta Sanz. A mí es que me pasaron dos cosas curiosas. Cuando yo publiqué el primer libro de relatos en Páginas de Espuma, resulta que en una entrevista me dice un periodista, me preguntó por la literatura joven, porque por entonces yo era joven, la literatura femenina, y me preguntó que por qué todos los personajes de mis cuentos eran mujeres. Y yo no me había dado cuenta, te lo digo en serio, no me había dado cuenta de que todos eran mujeres. Y entonces, claro, pues era una entrevista, y me intenté justificar, que digo, ¿por qué me intentaría justificar yo de algo así? Hoy no sería igual. Y luego me pasó con El mes más cruel, con Marta, que en el prólogo puso que todos los personajes estaban leyendo todo el tiempo, y tampoco me había dado cuenta. Para mí era algo normal que estuvieran leyendo todo el tiempo, igual que... ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Pues leer, claro. Y me lo descubrió ella, sí. Ahora ya soy consciente, claro, pero hasta entonces no. Muy bien, pues no sé, damos la oportunidad al público, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario que hayan leído o no a Pilar Adón. Sí, allí hay una. Espera que le van a dar el micro. Sí, mira, yo tengo una curiosidad. Por ejemplo, cuando escribes sobre el tema de la dependencia, que es un tema psicológico, ¿tú investigas sobre la realidad de ese problema? Desde el punto de vista de la ciencia, de quien ha estudiado ese problema, ¿o es pura creación? Yo la verdad es que tiendo a investigar todo, porque leo mucho, pero no solo leo literatura. De repente, hace unos años me dio por el universo e empecé a investigar, bueno, investigar. Yo soy de letras puras, jamás estudié nada relacionado con la ciencia, y de repente tuve una afición, pero de verdad, mi marido dice que me dan perras. Me dio una especie de perra por el universo, y entonces empecé a leer todo lo que caía en mis manos sobre el universo. Hay veces que me da por los animales, hay veces que me da por los árboles, y con el tema de las dependencias, sí que, a ver, no investigo para escribir, pero sí que es un tema que me interesa tanto que al final tiendo a leer también sobre ese tema. Además, mi mejor amiga es psicóloga, entonces tenemos largas conversaciones sobre el asunto. Pero si le digo la verdad, en gran medida beben de, bueno, pues de cosas que conozco de primera mano y que he tenido que ir sorteando, y que al final pues lo llevas al mundo de la literatura de una manera u otra a través de los personajes. La literatura que yo hago no es confesional en absoluto, pero sí que hay mucho del escritor. Al final, por lo menos en mi caso, es lo que yo escribo. Eso de como te quiero mucho, tienes que estar conmigo, es algo que bueno, pues que conozco. Y es curioso porque sucede mucho, como conductas, es un tópico, ¿no? Es evidente, conductas que tú no quieres, al final tiendes muchas veces a repetirlas. Y bueno, pues hay que aprender a manejarlo. ¿Algo más? Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo en lo de Silvia Plath y que puedas recordar o llegar a generar una sensación de proximidad, pero es porque aún no le recuerdas en el pulso natural de las cosas, no porque te parezcas o hayas bebido de Silvia Plath. Es una coincidencia. Me llama la atención otra cosa. Las junto las cuatro, ¿vale? Porque se le pregunta siempre al escritor
qué otro escritor le ha inspirado, y a lo mejor un escritor resulta que es inspirado por un lienzo o por un perro que se encuentre o por un corredor de Fórmula 1. No entenderé nunca por qué, o un músico. Y con respecto a esos personajes que se ponen a hablar, que ustedes comentaban, una vez escuché decir a Bryce Echenique que cuando uno de sus personajes se desmandaba y se ponía a hablar, lo dejaba y luego todas esas páginas las tiraba a la basura. Y en el otro sentido, en el sensual, en el de si hay, que a mí me encanta la manera de escribir de Pilar, porque hay una perfección natural, pero no está constreñida, no está vigilando a los personajes. Hay una cosa muy curiosa. Pero en cuanto a lo sensual, se le puede preguntar a Pilar por qué no hay relaciones entre parejas, pero por ejemplo a Anais Nin nadie le pregunta por qué no habla de árboles, o de hormigas, o de perros. ¿Quieres decir algo? No sé. Bueno, sobre la pregunta de las influencias de otros autores, pues porque la correlación es bastante evidente, en el sentido de que ella está trabajando con lenguaje, está trabajando con tramas a las que le da más o menos importancia, es decir, porque sabes que si es escritora ha leído un montón, mientras que yo no sé los gustos musicales de Pilar, o siquiera si tiene gustos, etcétera, etcétera, porque hay una correlación más cercana. Lo otro, por supuesto, la vida nos influye, pero entonces podría preguntar sobre cualquier cosa, porque cualquier cosa sería igualmente válida. Claro, yo pienso en cuanto a las influencias literarias, y más la gente eso de nuestra generación, quizás se sigue preguntando mucho porque nuestra manera de aprender a escribir fue leyendo. Ahora hay otras, yo sigo pensando que la única manera de aprender a escribir es leer y luego escribir. Pero ahora hay otras maneras, hay talleres literarios, se dan pistas, se dan pautas, se dan técnicas, y nosotros eso no lo tuvimos nunca. Entonces yo me imagino que hay cierta curiosidad también a la hora de saber qué es lo que hemos leído, qué es lo que nos ha inspirado, aunque no de una manera directa, dónde nos vemos reflejados. Yo creo que a los escritores lo que nos gusta es hablar al final de otros escritores, e incluso hoy, por ejemplo, yo dentro de un mes voy a estar ahí y creo que lo voy a disfrutar muchísimo, porque en realidad, no sé si a ti te pasa, a mí lo que me gusta es que me cuenten historias y escuchar, ¿no?, lo que dicen otros escritores. De ahí yo creo que también que leamos biografías, que las biografías que a mí me interesan, por lo menos, no son las biografías de nació y su padre y su abuelo y no sé qué. Me gusta lo que me cuentan de cómo empezó a escribir, qué leía, por qué escribía, luego quizá quién conoció, todas estas cosas. Y yo creo que por ahí vienen este tipo de preguntas. Y en cuanto a de las relaciones sexuales, no sé. Yo es que, digamos, ahí no siento la necesidad de justificarme, es una pregunta y me parece perfectamente válida. Sí, fíjate, lo has hecho tú y me ayuda, porque sí que es cierto que creo que los personajes sobre los que escribo son muy sensuales. Tienen doble intención en todo y están casi siempre como de perfil, ¿no? No se sabe muy bien por dónde van a venir y son eso, tienen distintas facetas. Creo que esa sensualidad y esos juegos, además de que me divierten mucho, sí que forman parte de ellos. Son muy ambiguos. Y la sensualidad de los personajes también es muy ambigua. No se sabe muy bien si les gustan los chicos, si les gustan las chicas, es muy ambiguo. Entonces, con todo eso sí me divierto mucho. El hecho físico de sexo, ya te digo, tengo que pensarlo, pero creo que va más bien por eso, porque son poco carnales, son poco físicos, no les pongo realmente haciendo actividades físicas. Entonces yo creo que va un poco por ahí, pero no lo sé. ¿Algo más? ¿O lo dejamos aquí? Pues muchas gracias. Gracias, Pilar. Muchas gracias.